Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Vamos a tener la lectura en el libro del profeta Amós, capítulo 2, a partir del verso 4, y vamos a tocar algunos versos del capítulo 3 entre el libro de Amós, para llegar a un punto importante que el Señor quiere comunicarnos en este día. Entonces aquí el Señor está dictando sentencia contra los adversarios en el capítulo 1 y el capítulo 2 de los enemigos de Israel. Pero también el Señor ha dictado juicio contra Judá e Israel. Y vamos a ir a la parte de Israel, que es la que nos podemos identificar como pueblo de Dios, casa de Israel. Amén. Y dice aquí, verso 6, capítulo 2, así dice Yahweh: por 3 culpas de Israel, aún por 4 no me apartaré de ellos, por cuanto vendieron al justo por dinero y al menesteroso por sandales que pisan sobre el polvo de la tierra. Asimismo han subyugado a los menesterosos y se postran ante el camino de los malos. Un hombre y su padre se allegan a la misma mujer para profanar mi santo nombre. También se ciñen con vestidura contaminada al lado de todo altar y beben vino añejo en la casa de sus dioses. Amén. Entonces aquí están las culpas que el Señor está mostrando. Y a veces quizás podemos decir, bueno, eso no somos nosotros, pero no, realmente somos exactamente nosotros. Hoy se ha subyugado al menesteroso. Hoy el pueblo de Dios se está postrando ante el camino de los impíos. Es cierto que un hombre y un padre se llegan a la misma mujer. Todo esto estamos viendo, no hay justicia, se vende al justo por dinero en los juzgados, y al menesteroso pues ni se ayuda, al contrario, se le saca todo provecho para que los ricos se hagan más ricos. Dice el Señor aquí en la palabra que en ese tiempo que Él levantaba profetas entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Dice que le daban a beber vino a los nazareos que no podían tomar vino, o sea, lo corrompían, y a los profetas le decían que no profetizaran. Entonces muchas veces estamos haciendo en este tiempo lo mismo. No queremos escuchar a los mensajeros del Señor, y ese mensaje que el Señor nos envía siempre pensamos que no es para nosotros, que nosotros estamos bien, que no debemos cambiar. Sin embargo, yo que camino en estos lugares donde hay tanta pobreza en las cárceles, puedo ver que los ricos, que son llamados cristianos, no van a los presos, no van a los hospitales cuando se le pide una ayuda. Ellos son más egoístas. Sin embargo, a los más pobres he visto visitando a los enfermos, visitando las cárceles, y de lo poco que tiene le dan al que no tiene. Dios está mirando estas cosas. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que el Señor te da? Porque un día Él te va a pedir cuenta. El Señor nos pide que hagamos el bien, que nos deleitemos haciendo el bien. Y eso es uno del mensaje principal de aquí de Amós. Dice el Señor que toda desgracia es causada por Él. Dios permite todo esto para afligirnos. Lo dice en el capítulo 3, verso 6, dice: ¿acaso es tocada la trompeta en la ciudad sin que el pueblo tiemble? ¿O acaso acontece una desgracia en la ciudad sin que Yahweh no la ocasione? Porque el Señor de señores nada hace sin mostrar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. El Señor no va a emitir un juicio sin antes avisar a sus siervos. Dice: el león rugirá, ¿quién no tendrá temor? El Señor de señores ha hablado, ¿quién no profetizará? Si el Señor nos habla en nuestra vida y nos da palabra de juicio, ¿por qué? Porque sus hijos se han olvidado de Él. Y están haciendo todo este tipo, se han olvidado de los pobres. No están practicando la justicia. Hay pecado. El Señor envía palabra, envía un mensajero. Entonces, ¿qué más hace el Señor? Dice aquí en el capítulo 4, a partir del verso 6, que Él retuvo la lluvia, o sea, no te manda bendición. Dice que te hace pasar por el calor, granizo. Dice que envía mortandad, da muerte a espada a sus jóvenes. Hacen una serie de cosas, pero dice que el pueblo
no se vuelve. Dice en el verso 11, me volví contra ustedes como cuando Dios se volvió contra Sodoma y Gomorra. Llegaron a ser como un tizón ardiente que es rescatado de la llama, pero no se volvieron a mí. Declara Yahweh, el Señor nos pasa por hambre, aflicción, problema, enfermedad, para que reaccionemos. Pero muchas veces no reaccionamos. Dios está llamando en este día al arrepentimiento. Y dice en el capítulo 5, verso 4, por tanto, se dice Yahweh a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Verso 6, busquen a Yahweh y vivan, para que la casa de José no arda como el fuego. Amén. O sea, el Señor nos está advirtiendo que debemos volvernos a Él, volver a las sendas antiguas, no tener un evangelio pobre, no, sino ir a lo que dice la palabra. ¿Cuál era el problema de la casa de Israel? Sigue siendo el problema de hoy, del pueblo llamado iglesia en el mundo, y es que no tienen compasión del pobre. Y el Señor nos envía, dice que tengamos compasión, que el que presta al pobre, presta al Señor. Nos envía a visitar a los más heridos, a los menesterosos, a los débiles, a los que están en la cárcel. Muy pocos van. Muy pocos van a los hospitales y se prestan para ayudar a un niño, a una madre que no tiene ni siquiera con qué comer y con qué comprar una receta para su hijo. Mientras nosotros vivimos en la opulencia, vivimos llenos de tantas bendiciones que Dios nos da, pero son para nosotros y para nuestros hijos. Eso es egoísmo y no es a lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Dios dice aquí en el verso 9, Él es quien pone a gobernar al pobre sobre el poderoso y al humilde lo exalta sobre el altivo. Ellos aborrecen al pobre en la puerta y rechazan al que habla cosas rectas. Amén. El Señor es quien te exalta, al que se humilla. Él puede tomar un pobre y ponerlo a gobernar sobre un poderoso. Y es exactamente lo que va a hacer el Señor al final de los tiempos. Aquellos que hoy están humillando a los pobres, resulta que los pobres son los que serán exaltados en el tiempo del fin. Serán reyes, sacerdotes, gobernarán con el Señor. Porque dice que su fe es grande y de ellos es el reino de los cielos. Entonces dice el Señor, verso 14, capítulo 5, busquen las cosas buenas y no el mal para que vivan. Y así Yahweh de los ejércitos estará con ustedes, tal como lo ha dicho. Amén. El Señor está llamándonos al arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque el día de Yahweh viene. Y aunque hay muchos que dicen, ay, sí que ven el Señor, sin embargo, no llevan una vida dedicada a ayudar al menesteroso, al pobre, al necesitado. Amén. Dice el Señor, aborrezcan el mal, deleítense en el bien. ¿Cuál es el bien? Tenemos que deleitarnos en las cosas que al Señor le agrada, llevar su palabra, su mensaje, acordarnos de los pobres, de los que están presos, orar por ellos, orar por los perseguidos. Se trata de ellos, no tanto de nosotros. Muchas veces nuestras oraciones están concentradas en mi necesidad, pero el Señor dice que no te concentres en tu necesidad, que busque el reino del Señor y su justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. El Señor nos promete un día donde Él levantará a su pueblo y donde Él nos va a traer grandes bendiciones. Pero mientras estamos caminando en este mundo, debemos caminar por ese camino recto que el Señor ha puesto en nosotros y hacer su voluntad según dice la palabra del Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te haga reflexionar sobre estas cosas. ¿Qué estás haciendo por aquel que tiene necesidad? ¿Está en tus oraciones? ¿Estás dudando de lo mucho que Dios te da? ¿Le estás ayudando al pobre y al necesitado? Esas son las obras de las cuales el Señor se agrada. No somos salvos por obra, pero fuimos creados para hacer buenas obras. Y la fe sin obra es muerta. Debes amar y debes ayudar al que no tiene. Si es necesario quitarte la comida de tu boca y dársela a aquel que no ha comido, hazlo, porque de esas cosas se agrada el Señor. Que el Padre, el Todopoderoso, te bendiga en este bello día. Amén.